bienvenidos a Noche sin Tregua, aquí desde el corazón de San José, desde el restaurante La Criollita. Pensemos en voz alta. Arranca el proceso electoral, los candidatos empiezan a hacer sus propuestas y usted se ha preocupado por conocerlas. ¿Se ha puesto a meditar usted por quién va a votar o pretende solo votar por lo que le vendan en sus comerciales ellos? Pues en Noche sin Tregua nos vamos a preocupar porque usted conozca el pensamiento de cada uno de esos candidatos y que llegue con mejores elementos a ese 2 de febrero, a ese día de las elecciones. Hoy tenemos un candidato que es un hombre que ya ha estado en varios procesos electorales y que seguramente tiene mucho que decirnos porque conoce el país. Ya regresamos. Ya el menú está listo. Ya sabemos cuáles son los candidatos a la presidencia de la República. Y entonces vamos a empezar a desmenuzar las ideas y las posiciones de ellos en Noche sin Tregua. Hoy, al primer candidato que invito, es un hombre que ya tiene experiencia en estas lides de campañas electorales. Se distinguió cuando fue diputado porque en los 4 años que estuvo, fue el mejor diputado, reconocido así por los medios de comunicación. Estudioso, sí, estudió en Harvard, estudió en la Universidad de Costa Rica, sabe de economía, sabe de derecho. Y desde la perspectiva de 4 elecciones, con esta, podríamos decir que es el que conoce más los problemas nacionales. Con nosotros, Otto Guevara Gut. Bienvenido, don Otto. Un placer tenerlo acá en Noche sin Tregua. Muy complacido y esperando disfrutar mucho esta siguiente. Así va a ser. Y usted, no se despegue, porque ya venimos con una Noche sin Tregua. Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora de esperanza, ya es hora, Costa Rica, ya es hora. Es momento de entender que es ahora o nunca, en tus manos está el poder cambiar, ya no más liberación, arreglemos el desmadre de esta gran nación. Costa Rica, ya es hora de esperanza, de un cambio. Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora de esperanza, ya es hora. Costa Rica, ya es hora. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, Con buenas acciones. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. Es su responsabilidad informarse, es su responsabilidad conocer lo que piensan los candidatos. Yo en mi programa lo que intento es que usted se acerque a ellos, que conozca su pensamiento, pero usted es el que tiene que juzgar si le gusta o no le gusta lo que ellos piensan. Arrancamos con don Otto Guevara Gut en este programa, de aquí hasta el 2 de febrero del año 2014 y seguramente si Dios nos da vida, pues intentaremos repetir con algunos de ellos en el transcurrir de estos meses. Bueno, Otto, primero bienvenido de nuevo. Y empezaría yo preguntándole algo que muchos se hacen la consulta. ¿Por qué otra vez Otto Guevara como candidato? Yo no dudo que usted sea de los que más conoce los problemas nacionales después de haber estado en 3 campañas y como diputado estudiándolos. Pero Sí. ¿por qué otra vez? ¿No es masoquismo eso?
Esa es una pregunta muy válida, Claudio. Y efectivamente, la primera pregunta en esa dirección me la tuve que hacer yo mismo, me la hicieron mis hijos, me la hicieron papá, mamá, mis hermanos, personas muy cercanas a mí. Y la razón es muy poderosa del por qué lo hago. En primer lugar, como bien indicás, desde 1998 estoy vinculado muy activamente a la política. Primero como diputado, el único diputado de nuestra bancada de 98 al 2002. Ya en esa oportunidad me correspondió empezar a meterme de cabeza en los problemas del país, a tratar de entender sus causas y buscar soluciones a sus problemas. La visión del 98 era una visión todavía muy idealista, romántica, un poco desapegada de la realidad sobre cómo abordar los problemas. Era producto de la inmadurez de aquel entonces, del poco conocimiento en profundidad sobre los problemas del país. Y entonces, bueno, ahí vino la campaña del 2002, que realmente fue una campaña para buscar diputados. Entonces sí, recorrer el país para ayudarle a nuestros candidatos a diputados a lograr los votos que les permitiera mantenerse o llegar a la Asamblea Legislativa. La del 2006 sí fue mi primera campaña ya en serio a nivel nacional, que me llevó a todos los rincones del país, conocer muy bien problemas que nos vienen afectando desde hace mucho rato, desde sus raíces. Eso venía antecedido de muchos estudios, porque también tuve un programa de televisión como usted, que me llevó a diferentes lugares, tuve muchos analistas políticos, leí muchísimo, interactué con muchas personas, fui a foros internacionales, fui presidente de la Red Liberal de América Latina y con ese sombrero viajé por toda América Latina, Asia, Europa, conociendo problemas parecidos a los nuestros en otros países, pero también lo más importante, cómo los habían resuelto en los diferentes países. Y entonces es así como uno llegando al convencimiento de que si uno aplica esas propuestas de política públicas, obviamente tropicalizadas, ambientadas a la idiosincrasia del costarricense, podremos vivir muchísimo mejor. Y entonces estoy convencido, clarísimo, de que a través de estas propuestas de política pública vamos todos a vivir mejor. Y lo hago por esa vocación. Estoy convencido de que puedo hacer un cambio en Costa Rica, erradicar la pobreza extrema, ayudar a erradicar la pobreza extrema, reducir dramáticamente la pobreza, y eso es una razón poderosísima para volver a intentarlo, porque además... ¿Mantiene intactas las ganas de ser presidente? Con más pasión, Claudio. Con más pasión porque, nuevamente, ha sido un proceso donde hemos venido creciendo elección tras elección. Los problemas no se resuelven, más bien todo lo contrario, se profundizan. Y entonces, ante esa situación, bueno, me han atacado, me han dicho de todo, de cosas de esas. Entonces, esos golpes que recibe uno en ese proceso le dan a uno aún más fortaleza para seguir adelante en pos de este sueño. El sueño de vivir en una Costa Rica más libre, más próspera, más solidaria, donde todos los costarricenses efectivamente vivamos mejor. Yo lo siento usted cuando he tenido la oportunidad de ir a debates que organizaron las dos universidades. Lo siento que en relación a la campaña anterior usted ha retomado otra vez el rol ideológico que tal vez en la elección pasada divagó un poco y que ahora usted está convencido de que esa era su ruta, que tal vez la reconoce, tal vez no taxativamente, pero sí reconoce que hubo un error en la campaña pasada de haber cambiado en algún momento su pensamiento. ¿Es idea mía o...? No, efectivamente en la campaña pasada yo cometí varios errores y son responsabilidad mía, grupo de mis asesores, pero al final de cuentas las decisiones fueron mías, entonces yo asumo la responsabilidad de algunos errores que yo cometí en esa campaña. Pero también la campaña pasada hay que ubicarla en el contexto en el que estábamos viendo los costarricenses. El tema de la inseguridad nos tenía verdaderamente acongojados a todos los costarricenses. Y la campaña pasada fue una campaña bastante monotemática, fue una campaña concentrada en el tema de seguridad. Sí había una diferencia entre las propuestas mías y las propuestas de los otros candidatos. Yo enfatizaba y sigo pensando que una de las formas de enfrentar el tema de la alta criminalidad es con una política de cero tolerancia con el delincuente, una política de mano dura contra el delincuente. Eso lo sigo sosteniendo, acompañado por supuesto de otras medidas que de alguna manera permitan hacer un abordaje un poco más integral, atacando causas del crecimiento de la delincuencia. Pero no nos llevó esa campaña a poder plantear ya los otros temas
ideológico-programáticos donde había grandes diferencias con los otros partidos. Por eso es que para muchos analistas como vos y otras personas con menos conocimiento en relación con la cosa pública y las campañas políticas, ellos pudieron haber percibido con toda razón que fue una campaña desdibujada desde el punto de vista ideológico en relación con lo que había sido el inicio del movimiento libertario. Tal vez no contundente, realmente muy, inclusive evadiendo meterse en esos temas, que es algo que dejamos de lado y estamos retomando en esta campaña. Esta campaña más bien es una campaña donde estamos planteando directamente nuestras ideas, exponiéndolas sobre la mesa e invitando a los otros candidatos a debatir sobre ellas. Y entonces debatamos sobre el mérito de estas ideas. Considero que estas ideas llevadas a la práctica resuelven los problemas de una mejor manera que las ideas de otra persona. Veamos a ver qué es lo que tiene malo esta propuesta, veamos las de ustedes, pongámonos sobre la mesa, cotejémoslas, veamos a ver qué tanto sustento tienen unas u otras en relación inclusive con lo que ha sucedido en otros países donde se han aplicado las propuestas de unos y otros, para así hacerles ver a mis contendores o a otras personas que están observando toda la campaña electoral, cómo estas ideas llevadas a la práctica sí resuelven los problemas del problema de la mala calidad de la educación, de la salud, de la generación de empleo, que la plata alcance. Bueno, cómo logramos mejorar la seguridad ciudadana, etcétera. Ahora, yo comprendo que Óscar López o José Manuel Echandi puedan tener la doble postulación, porque creo que no tiene ninguna opción de ser presidente de la República. Creo que alguien que ya ha estado en 4 campañas y que conoce como pocos ese ambiente, genera algún grado de debilidad el presentarse en esa doble postulación. Sí, no es su lectura. No, y tiene toda la razón, Claudio, en el sentido de que eso no solo me lo estás planteando acá, sino que hay otras personas que me lo han dicho. Entonces, si se está presentando doble postulación es porque de alguna manera tiene la certeza de que no va a ganar la elección, entonces está agarrando del ahogado el sombrero. Que quiere terminar como empezó, como diputado. Diputado. Cuando tomé la decisión de participar en la doble condición, eso tenía que ver con tenía que ver con 2 razones. Por un lado, mandar una señal a los costarricenses. Uno, los próximos 4 años de mi vida voy a estar concentrado en la función pública. Estoy concentrado en llevar adelante las propuestas sobre las cuales hemos venido trabajando durante muchísimos años, que están hoy de alguna forma condensadas o comprimidas en un sitio en internet que se llama www.laspropuestasdeotto.com, donde están las diferentes propuestas para abordar los diferentes temas, problemas que tiene el país y cómo resolverlos. Y entonces, bueno, pretendo ser presidente para llevar adelante estas propuestas para resolver los problemas. Pero también estoy muy claro que esta es una elección donde hay 6 contendores, somos 6 contendores, y efectivamente puede suceder que yo no gane la elección. Ese es un análisis de realidad. O sea, si yo viniera a este programa a decirle, Claudio, no tengo la menor duda, o sea, el próximo presidente voy a ser yo. Y entonces usted me dice, bueno, a ver, un momento, aquí tengo estas encuestas. Estas encuestas aparece, sí, usted está levantando, pero así como para asegurarlo de esa manera, a ver, ¿basado en qué? Entonces le voy a decir, bueno, basado en... Pero antes sí lo aseguraba, es parte del proceso de madurez. Es parte del proceso de madurez. En estos momentos es un proceso de madurez, con los pies sobre la tierra, estoy diciendo, bueno, en la elección pasada obtuvimos el 21%, tuvimos un voto prestado del Partido de Unidad Social Cristiana en la pasada. Con ese 21% se estaría dando la pelea hoy por hoy. Exactamente, estoy muy claro. Y entonces ahora nosotros nos estamos concentrando en, mantener parte de ese voto que estuvo con nosotros en la elección pasada, el voto liberal, el liberal libertario, un voto que estuvo con la unidad en algún momento y que ven Otto Guevara una mejor opción que la del candidato Hernández. Luego un voto de las personas que no tienen partido y que ven en Otto Guevara una opción, la ha pulseado mucho tiempo, efectivamente conoce los problemas del país, en diferentes foros ha ido a presentar sus ideas de una forma valiente, van a apoyar a Otto Guevara, pero también jóvenes, de 18 a 30 años, hay 1 millón de votantes nuevos unos, los de 18 a 22 años más o menos, pero luego sumados con los otros, estamos hablando más o menos 1 millón de votantes entre 18 y 30 años que no se identifican con ningún partido. Hacia ese segmento estamos orientando parte de nuestra campaña con el propósito de lograr una intención de voto arriba del 21%, 25, 26, 27%, que nos lleve a una segunda ronda. Usted ha hecho siempre propuestas que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero al final de cuentas la mayoría de los ciudadanos son vagabundillos, hay que llamarles la atención. Son pocos los que leen y analizan y al final de cuentas son otras cosas de mercadeo político y comunicación por las que terminan decidiéndose votar.
Pero si usted tuviese que diferenciarse hoy por hoy de Luis Guillermo Solís, ¿en qué siente usted que se diferencia? En estos momentos incluso la diferenciación es casi con los otros 4. Yo veo una campaña... ¿Cómo de Luis Guillermo Solís? ¿De Luis Guillermo Solís? ¿En qué se diferencia usted? Bueno, básicamente tengo mucho más experiencia que Luis Guillermo Solís en el tema de la política electoral, mucho más camino recorrido, estudios plasmados, producto del análisis de la realidad nacional, donde hay propuestas muy concretas, y a nivel de las propuestas concretas, diferencias. En el tema de los monopolios, la apertura de los monopolios públicos, yo estoy a favor de la competencia en todas las actividades económicas. Sí, ahí es obvio que hay una diferencia ideológica. Hay una diferencia ideológica. Él defiende monopolios estatales, defiende, por ejemplo, la situación actual en electricidad. Yo considero que la situación actual de electricidad es absolutamente insostenible. Se quedó solo usted en ese tema. Y es poco sólido. Por eso le decía que la diferencia, inclusive cuando empiezo a pensar en los diferentes temas, todos ellos piensan igual. Usted casi que los podría meter en el mismo partido político porque es prácticamente el mismo pensamiento frente al movimiento libertario que tiene un pensamiento diferente. En el tema de impuestos, un pensamiento diferente. En el tema de monopolios públicos, un pensamiento diferente. Me refiero a FANAL y a Recope. En el tema eléctrico, un pensamiento totalmente diferente. En el tema, inclusive, de salud, sobre cómo abordar la reducción de las filas, la gestión de todo el sistema de salud, tenemos un enfoque diferente, ellos y yo. Y entonces ahí podemos, inclusive ya en la parte de cómo hacer que haya más trabajo, cómo hacer que la plata alcance, hay propuestas específicas donde también hay diferencias abismales entre ellos y yo. Generito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves. Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿Te parece? Esos plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. El agua es de todos y para todos. AIA trabaja en la ampliación del acueducto de Atenas para cubrir las necesidades actuales y futuras. La inversión supera los 2.600 millones de colones. AIA garantizará la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable para el beneficio y la salud de los habitantes de las localidades. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Y con el doctor? Con el doctor Hernández, con el candidato Hernández del Partido Unidad Social Cristiana, tengo un problema por lo pronto y es saber qué piensa. Realmente a los debates no ha ido, a los 2 debates en las universidades no ha ido, fue a un debate que se organizó, lo organizó la empresa de Ecoanálisis, 30, 40 personas, y éramos Luis Guillermo Hernández y yo, y de igual manera llegó a leer su participación, la hizo leída, y luego en las preguntas, nuevamente, es una persona que no la diferencia en nada de Luis Guillermo Solís, en relación a algunos temas, y en otros no parece tomar partido de nada, pareciera que no conoce los problemas y mucho menos cómo resolverlos. Esa es la percepción que me dio, mucho refiriendo a sus asesores, como si los asesores fueran los que fueran a gobernar. Al final de cuentas se requiere de un presidente que tome decisiones, no son las decisiones del asesor, lo que importa son las decisiones del presidente. Uno escucha, pero toma decisiones, uno tiene de alguna manera un criterio para tomar algunas decisiones. Y eso lo vi totalmente ausente de parte del candidato Hernández. De esos candidatos que usted puede conocer más es a Johnny Araya Monge, porque prácticamente si usted ha estado en 4 campañas electorales, él ha estado en 4 o 5 de esas campañas como alcalde. O sea, la vigencia política de ambos prácticamente son los mismos años. Sí. En ese candidato que en apariencia parece que es el que va adelante y que hay que derrotar, ¿en qué se diferencia Otto Guevara? Bueno, con... Salud antes. Salud. Con Johnny Araya tengo otro problema, y es que Johnny Araya ha estado como alcalde, efectivamente, del municipio del Cantón Central de San José. La gente lo ubica como el exalcalde de San José.
y uno se pone a pensar en su gestión como alcalde. 22 años al frente de la alcaldía. Yo me crié en San José, de aquí de la Criollita, donde estamos ahora, que muchas gracias a don Chico Hernández por facilitar usted el espacio y por invitarme, porque es aquí de la Criollita, queda sobre Avenida 7, yo viví en Avenida 7, yo aquí a 200 metros, viví frente a Frutería el 13 primero, 3 años, luego nos pasamos de la esquina frente a la Marinita, ahí viví en esa esquina durante casi 10 años, y luego nos pasamos a la casa a la par de la Marinita, la casa de don Guillermo Romo, que le alquilaron mis padres a él, y ahí viví hasta mis 23 años. Yo venía aquí al Parque Morazán, al Simón Bolívar, etc. Este era mi barrio. Iba al cine, al Rex, al Capri, el corazón de San José, al Coliseo, el Adela, en fin, toda esta zona yo la conozco desde que era muy pequeño. Y la San José de hoy es algo muy diferente a la San José de aquella época. Y la verdad es que yo no quiero para Costa Rica lo que es hoy San José. Indudablemente yo no quiero que el resto de Costa Rica sea como San José. Hoy usted ve más de 2.000 personas viviendo en las calles, uno de los cantones más inseguros, donde hay más delincuencia es efectivamente el Cantón Central de San José. La gente huyendo de San José, la gente se fue. El único distrito donde ha aumentado la cantidad de población en el Cantón Central de San José, solo hay un distrito donde hay más gente y es el distrito de La Uruca. Y es porque ahí está la Carpio. Entonces la Carpio es el único lugar donde ha habido un incremento de la población en el cantón que ha gerenciado don Johnny Araya. Sucio, todas las aguas negras, todas las aguas residuales sin tratamiento de los ríos, un abandono total. Bueno, esa es su carta de presentación. Y con esa carta de presentación, él pretende llegar y convencer a los costarricenses de que él es la mejor opción para gobernar. Por eso, cuando usted me decía las diferencias entre él y yo, es que él ha estado concentrado en un cantón, con una visión para resolver los problemas del cantón, pero además haciéndolo de una forma muy deficiente. Entonces yo no veo a Johnny Araya con capacidades para poder resolver o manejar todo el país. O sea, no tiene esa visión más integral, general, y no tiene la experiencia acumulada para saber por qué es que tenemos problemas, cuáles son las causas y cómo resolverlos. Ahora, don Otto, ya en el aspecto de estas 100 propuestas, que me parece que es un importante esfuerzo, sin embargo, también es cierto que el ciudadano no profundiza muchas veces en esos temas. Aquí en el programa yo traigo algunos temas que quiero discutir con usted más macro. Por ejemplo, el tema de la educación. Un tema que se habla mucho de la necesidad de que el país profundice más en la educación como el espacio de mejorar las oportunidades y de un mejor crecimiento a nivel internacional en la economía. Así es. ¿Qué propone usted en grueso en el espacio de la educación? Sí. Este tema de la educación indudablemente es uno de los más serios para lograr reducir la brecha entre los más ricos y los pobres. Si usted no logra mejorar la calidad de la educación del grueso de la población, de las personas con menos recursos, esa diferencia, esa brecha entre ricos y pobres va a ser cada vez más ancha, más grande, más profunda. Y entonces eso le debe prender a usted todas las luces de alarma para de inmediato tomar acción. Ahora, el tomar acción, cuando uno analiza qué es lo que se ha venido proponiendo a lo largo de los últimos años en materia educativa, es agarremos más plata de todos los costarricenses vía impuestos y metámosla a un sistema que no está funcionando. Es como agarrar agua y tirarla en un estañón lleno de huecos. No está logrando usted su propósito. Usted tiene que entender qué es lo que está fallando en el sistema educativo actual para resolverlo. Y ahí nos encontramos, indudablemente, con que, primero, tiene que ser política de Estado. O sea, todos los partidos políticos tenemos que estar claros en que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para mejorar dramáticamente la calidad de la educación. Tiene que haber ese compromiso. Y de tal manera que haya políticas públicas que se sostengan a lo largo del tiempo. En segundo lugar, hay que involucrar a las familias. Los colegios no son guarderías, las escuelas no son guarderías donde los padres de familia mandan a los niños, tómenle, Estado, usted edúquemelos, a ver qué hacen, manténgamelos ahí hasta tal hora mientras yo trabajo, lo que fuera, y yo, padre de familia, me desentiendo de la educación de mis hijos. Bueno, aquí hay que entender de que la responsabilidad primaria en la educación de los hijos es del papá, la mamá o papá y mamá juntos, son los parientes que están velando por el bienestar de los niños. O sea, ellos tienen que involucrarse. Algunos tendrán más tiempo que otros, pero entonces el involucramiento de la familia es fundamental. En segundo lugar, y es la gran
y es tal vez una de las razones que explica el por qué Finlandia está donde está en materia educativa, siendo uno de los países donde el estándar de educación es de los más altos del planeta, tiene que ver con el cuerpo docente, tiene que ver con los profesores. Y entonces, si usted tiene un cuerpo docente bien seleccionado, bien motivado, bien pagado, bien preparado, usted va a tener necesariamente como resultado de eso unos estudiantes mejor preparados. Y eso pasa por revisar los perfiles de contratación de las personas que son docentes, eliminar todo tipo de clientelismo en la contratación de docentes, esto es algo fundamental, pero también darles el reconocimiento que como docentes merecen, son profesionales de la educación, entonces no pueden ser aquellas personas que no sirven para nada en ninguna otra carrera y terminan siendo docentes de allá porque es la única manera de ganarse una platica. Ese no es el tipo de docente que hay en Finlandia, más bien es una carrera donde ingresar a la carrera de pedagogía hay que pasar por muchos filtros, hay que tener verdaderamente una vocación para eso y está muy bien remunerado y reconocido en la sociedad además. Pero en el sector nuestro la educación es de los sectores más difíciles, más huelgas, más movimientos, más desidia con la función que están desarrollando. ¿Qué se ha planteado usted? Yo creo que cuando el docente, y ahí están todas las organizaciones magisteriales y sindicatos, entiendan de que aquí no se busca afectar al cuerpo docente, es todo lo contrario. Veamos a ver de qué manera logramos mejorar la capacitación del cuerpo docente. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer de la mano con ellos. Hay que dotarles de mejores herramientas. Por ejemplo, los niños en las escuelas privadas tienen dispositivos personales para conectarse a internet de banda ancha en las escuelas, en sus casas, tienen teléfonos inteligentes, computadoras, etc. En las escuelas públicas no. Entonces sí debe haber una inversión importante en esa materia. Estamos generando una desigualdad. Una desigualdad en cuanto inclusive el acceso a ciertas tecnologías para acceder al conocimiento. Hoy el tener una conexión de internet de banda ancha en todas las escuelas y colegios es fundamental. O que los chiquitos puedan tener una computadora, pero no para que lleguen una hora a la semana o 2 horas a la semana a tocar las teclas de una computadora en un laboratorio que está encerrado con llave, que los chiquitos solo tienen unos minutitos para poder experimentar que es una computadora. No, o sea, la idea es que darle la computadora o la tableta al niño para que el niño experimente en la clase, en todas las clases, lo utilice como herramienta pedagógica para la adquisición de conocimientos. Se la pueda llevar a la casa porque es su computadora. En la casa sus hermanos pueden utilizarla, conocerla, los miembros de su familia, etc. Puede ser una herramienta que permita hacer transformaciones incluso en la familia. Para eso se requiere conexiones de internet de banda ancha y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Hay recursos para eso, Claudio. Dichosamente tenemos el fondo, el Fonatel, $200 millones, pero además todos los años del presupuesto nacional de la República se transfiere a la Fundación Omar Dengo, por ejemplo, una cantidad de millones, pero altísima para trabajar el tema de informática en los colegios. Entonces usted suma los dineros de la Fundación Omar Dengo para eso, suma lo que es Fonatel, suma los programas de responsabilidad social corporativa. Y hay un programa bellísimo de la Fundación Quiroz Tanzi, donde don Javier de Quiroz y doña Mariela Tanzi han estado liderando eso, hicieron un aporte importante, $1 millón. Con ese $1 millón compraron 5,000 computadoras de estas, las mismas que distribuyó en Uruguay Tabaré Vázquez, cuando le repartió a 350,000 niños de primero a sexto grado computadoras. Bueno, aquí lo quiso hacer la Fundación Quiroz Tanzi y sería interesante, te recomiendo hacer un programa de televisión con ellos, con don Javier y parte del equipo de la Fundación Quiroz Tanzi, para que ellos te comenten, inclusive Leonora Badilla, que ha estado muy cercana a ellos en relación con este tema. Esto es algo que tenemos que hacer o sí, pero estamos perdiendo el tiempo y eso es lo que me preocupa. Hace 4 años yo lo propuse en la campaña pasada y entonces me basurearon mucho sobre eso, me cortaron, se lucharon el piso, etcétera. Inclusive nos llevó a firmar un acuerdo de gobernabilidad con Laura Chinchilla al inicio de su administración con el compromiso de decir, bueno, nosotros le ponemos nuestros votos para que usted esté en el directorio de la Asamblea Legislativa, pero comprométase usted a que vamos a llevar adelante el programa de una computadora para cada niño. Bueno, pero no lo hicieron, más bien le pusieron trabas al proyecto de la Fundación Quiroz Tanzi. Hay otra institución que es un baluarte a nivel nacional, que todo el mundo defiende y es como el corazón del bien común, la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué ha planteado o qué se plantea en esas 100 ideas Otto Guevara sobre salud y Caja Costarricense de Seguro Social? Sí, indudablemente la Caja Costarricense de Seguro Social es, como está diciendo, una entidad
la tenemos en el, la tenemos en el corazón y es parte del ADN costarricense. Así hay que poner la parte de la bandera y el escudo. Claro, indudablemente, y para todas las generaciones desde el principio de los 40 a hoy, hemos sido permeados de alguna manera por la Caja Costarricense de Seguro Social. Efectivamente es uno de los íconos de Costa Rica. Yo la tengo muy en el corazón porque mamá trabajaba ahí, cuando conoce a papá, que trabajaba ahí, papá se pensionó trabajando en la Caja, y se conocieron y de ahí nacimos de los 4 hermanos. Y papá terminó trabajando inclusive gratuitamente para el Hospital Monseñor Sanabria como oncólogo, ya pensionado, pero siguió trabajando allá porque no había un oncólogo en el Monseñor Sanabria. Así que el tema de la Caja ha estado muy presente en mi vida, toda mi vida, y me duele el deterioro de los servicios de salud, o sea, cómo se ha deteriorado el acceso a los servicios de salud por parte de las personas. Cuando me doy cuenta hace poquito, un reportaje que sacaron sobre el Hospital Tony Facio, allá en Limón, de que hay ciertas especialidades donde las citas las están dando a 9 años. A 9 años, una cita con ortopedia, una cita de urología a 9 años. Pero por Dios, eso es un crimen. Pero hay que tener suerte de estar enfermo para llegar a los 9 años. Por eso, imagínense. Pero eso que está pasando, eso que vimos ahí, que lo vi yo en las notas y el doctor Vega de Tony Facio diciendo eso, cómo está deteriorado y las filas tan espantosas que hay allá. Pero eso es sintomático o también se replica en todos los otros hospitales. En el Calderón Guardia, en San Juan de Dios, en el de Alajuela, en el de Heredia, en el de Punta Arenas, en todas las citas con los especialistas están a años plazo y eso es absolutamente inaceptable, es inhumano. Por eso en el plan de gobierno nuestro, en esta gran cantidad de ideas para resolver problemas que venimos arrastrando hace mucho rato, en relación con el tema de salud, hablo de salud pública, de calidad y sin filas. Vea usted qué interesante. Hay un monopolio que a muchos de nosotros nos molesta un poco, que es el de Riteve. Ya hemos hablado, meter competencia a eso, sin embargo, bueno, se extendió el contrato, pero aún el odioso monopolio de Riteve, aquellos que tienen el vehículo y deben llevarlo a revisión técnica, llaman por teléfono para pedir una cita. Y entonces le dicen, sí, ¿a dónde quiere usted su cita? Mire, ¿por dónde vive usted? Yo vivo en tal lado. Bueno, la que le queda más cerca está al lado. Tenemos cita en tal fecha. Mire, alguno más cercano, bueno, usted va a tal otro, lo podemos atender mañana si gusta, a tal hora. Bueno, resérvemelo. Perfecto, reservado, usted llega al día siguiente y a esa hora lo atienden. Si eso se puede hacer con el monopolio tan espantoso de Riteve, ¿por qué no se puede hacer para sacar la cita en el EVAIS o sacar la cita en una clínica o en un hospital? ¿Por qué no puede la gente llamar por teléfono? En lugar de eso tiene que levantarse en las madrugadas. No se discreciona, ¿verdad? Al anciano de 85, 90 años le piden que vaya a hacer las filas. Que vaya la doñita y el doncito y el abuelito, a las 3 de la mañana tienen que salir de su casa para ir a volarse un frío y un sereno, mientras esperan a llegar para ver si agarraron la ficha, para ver si los atienden ese día, y muchas veces se devuelven sin que los pudieran atender. Es algo espantoso lo que está pasando. Eso se resuelve nuevamente un call center, expediente electrónico. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos un país, pero pues un país donde todos los que nacemos en Costa Rica tenemos un número? Eso no sucede en Estados Unidos. Allá no tienen un número. El número de la seguridad social se da ya cuando ya se ponen a trabajar. Nosotros desde que nacemos tenemos un número, y el mismo número es el número del pasaporte, el número de la licencia, el número de asegurado. En fin, si tenemos un número, es tan sencillo montar un expediente electrónico único para efectos de salud. Inclusive hay cooperativas que administran clínicas. La cooperativa Santana, por ejemplo, tiene un software desde hace varios años donde tienen un expediente electrónico único para cada uno de sus pacientes. Y entonces van, fulano tal, cédula tal, ¡pac!, meten y sale todo el historial de la persona, tipo de sangre, las alergias que tienen, los exámenes que le han hecho, las placas de una cosa y la otra, tratamientos, todo aparece ahí. Eso, imagínense cuánto tiempo ahorra eso a la hora que un médico tiene que ver a un paciente. Hoy, la caja, usted llega y entonces tienen que ir a mandar archivo para ver si tienen el expediente suyo. Y van a unos archivos donde están todos en papel, y entonces llevan y se traen el expediente a cuestas y lo mandan de un lugar a otro. Es algo pero espantoso lo que está sucediendo hoy en eso. Obviamente, expediente electrónico único significa... El implementarlo significa que hay que hacer cambios en relación con el personal que hoy está jalando expedientes de un lado para otro, los vehículos que hoy llevan... ¿Y en cuanto a finanzas de la caja?
Bueno, finanzas de ¿Le la caja... preocupa algo en determinado? Bueno, es que obviamente el sistema de salud se ha venido deteriorando, por malas decisiones de política pública. Y ese es uno de los grandes pecados de don Óscar Arias. Don Óscar Arias en su última administración, que es 2006-2010, hay méritos que uno tiene que reconocerle a esa gestión gubernamental. El establecimiento de relaciones con China, indudablemente, es uno de esos aportes que hizo esa administración al país. Luego también el no zafarle el lomo a una negociación que ya se había finiquitado en el gobierno anterior, pero que no se había culminado en lo que correspondía, que era llevarlo a la Asamblea Legislativa para su aprobación. TLC finalmente requirió de un referéndum para su aprobación, pero requirió también de 13 leyes de implementación para que eso pudiera entrar en vigencia, donde habían 2 de ellas muy importantes para nosotros, que era la apertura de telecomunicaciones y apertura de seguros. El gran mérito que nosotros le damos a esa administración es haber abrazado las ideas del movimiento libertario, sostenerlas, aportar los votos para que efectivamente con 38 votos tuviéramos hoy competencia en esas actividades económicas. Pero así como hizo eso bien, indudablemente hay cosas que hizo mal. Y una de las cosas que hizo mal fue aumentar la planilla del sector público con gente que no se requería y que lo que hizo fue aumentar la carga financiera sobre una institución que ya de todas maneras venía debilitada. Le metió casi 10,000 personas nuevas a la Caja Costarricense del Seguro Social sin que esa cantidad de personas que se le incorporaron a la caja mejorara en nada los servicios. Todo lo contrario, los ha deteriorado un poco más. Pero además, imagínense lo que es pagar 9,000 salarios todos los meses, con todos los pluses salariales que eso significan. Imagínense que tiene que darle funciones a esas personas, tiene que ubicarlas en un espacio físico. Todas consumen agua, consumen papel, consumen electricidad. O sea, el gasto. Y además, algunos se incapacitan. Usted tiene que tener también otras personas que le suplan en las incapacidades. Entonces no son 9,000. Usted tiene que tener por lo menos media persona más por cada persona que usted tiene contratada. Entonces el impacto en las finanzas de la caja fue dramático. Y por eso es que la caja está en alitas de cucaracha. Se quedó sin posibilidad de invertir en equipo, que hay que invertir en equipo, de ampliar las facilidades, la infraestructura. Entonces lo que estamos apuntando es: hay que racionalizar el tamaño de la caja, indudablemente. Hay que revisar a dónde sobra personal y entonces prescindir de ese personal para rescatar recursos y metérselo en la mejora de los servicios. Aquí hay un tema donde me diferencio mucho de los otros candidatos presidenciales y uno tiene que ver con la compra de servicios. Mire, si usted tiene una fila para operaciones de catarata, tiene una fila de 2 años para una operación de catarata, hay que hacer cientos de operaciones de catarata y no da abasto la caja con los oftalmólogos que tiene. Entonces, si usted tiene por otro lado a asegurados que están pagando un seguro para tener acceso a un servicio de salud oportuno, de calidad, bueno, entonces lo que corresponde es que en forma muy transparente la caja invite a los diferentes oftalmólogos del país a una licitación para adjudicarles bloques, 100 operaciones a uno, 100 operaciones a otro, etcétera. Se las costea de acuerdo a los costos de la caja y un costo promedio en el mercado privado de cuánto es lo que cuesta la operación de catarata, y con base en eso usted muy rápidamente puede eliminar la fila. El seguro paga, porque eso es un seguro. Es que no podemos olvidar que la caja es una entidad, primero, aseguradora, administra un seguro de enfermedad y maternidad. Después tiene el otro sombrero de prestador de servicios médicos. Pero antes que nada es una entidad aseguradora. Si un asalariado paga un seguro, debe tener acceso a un servicio de salud oportuno y de calidad. Si el Estado no está en capacidad de brindárselo con su sombrero de prestador de servicios médicos, debe respetarse el derecho de la persona de buscar el médico que le atienda y que el seguro pague. En este caso, inclusive, la caja puede tener a disposición de las personas que están esperando varios especialistas, clínicas, consultorios, etcétera, debidamente contratados para ese propósito, para eliminar las presas. Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora de esperanza, ya es hora, Costa Rica, ya es hora. Es momento de entender que es ahora o nunca, en tus manos está
En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. El agua es de todos y para todos. AIA trabaja en la ampliación del acueducto de Atenas para cubrir las necesidades actuales y futuras. La inversión supera los 2.600 millones de colones. AIA garantizará la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable para el beneficio y la salud de los habitantes de las localidades. El agua es vida. Cuidémosla. Ahora, para que nos alcance el tiempo para todos los temas. El tema de infraestructura, inclusive usted sacó un comercial recientemente en relación a eso, que viene provocando mucha frustración en el país. ¿Qué soluciones promete usted o con cuáles se compromete para que esas soluciones sean rápidas? La infraestructura no puede esperar 20 años, no puede esperar 30 años. La infraestructura es un tema que ocupa soluciones ya. El tema de infraestructura es el capítulo número 7 de las propuestas de Otto. Está en el sitio www.laspropuestasdeotto.com, aquellos que tienen acceso a internet. En ese sitio de internet, ahí van a ver 3 botones, el de cómo hacer que la plata alcance, cómo generar más empleos y oportunidades. Luego viene la parte de lucha frontal contra la corrupción y hay un botón que dice otras propuestas. Se meten ahí y ahí está la propuesta de infraestructura pública. En infraestructura pública está el tema vial, portuario, aeroportuario, el de transporte público, la infraestructura eléctrica, telecomunicaciones, infocomunicaciones y agua. En la parte vial, que es lo que nos tiene hoy absolutamente colapsado aquí en el área metropolitana, pero al mismo tiempo no solo colapsada área metropolitana, sino que aquellas personas que van a San Ramón tienen que vivir el calvario de San Ramón, o aquellas personas que van a Limón tienen que vivir el calvario también de la ruta 32, muy deteriorada, y luego los que van a los corredores turísticos también se encuentran con una infraestructura muy deficiente, y la otra, que tiene que ver con área metropolitana, cerrar, por ejemplo, Circunvalación, hacer un paso para conectar las autopistas, la ruta 32 con la General Cañas y con la Próspero Fernández, o sea, la forma de conectar las tres sin tener que pasar por aquí, por el centro. ¿Y las concesiones? Bueno, y el tema de concesiones. Las concesiones es una forma de financiar obras de infraestructura. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo acometer de inmediato las inversiones que hay que hacer en infraestructura? En primer lugar, ejecutar las platas que ya tenemos, porque eso es la buena hay una buena noticia dentro de todo esto. Hay dinero, porque en muchas otras áreas uno dice, bueno, es que ¿por dónde empiezo? Porque no hay un 5. En este caso hay mucho dinero. Hay empréstitos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hay dinero del BCIE, que no se han ejecutado, que no se han licitado siquiera. Ahí está la buchaca, pero ni siquiera se han presentado los proyectos para poderlos pagar con esos recursos que ya tenemos aprobados. Entonces, ejecutar lo que ya tenemos. Ahí nos vamos a topar, Claudio, con el tema de los carteles de licitación. Ha habido una tendencia en el MOP y CONAVI de hacer carteles amañados, carteles complicados, carteles que abren muchas frentes de apelación, tanto a la hora de publicar el cartel, como después de adjudicado el contrato, aquel que ofertó menos, abre espacios para la apelación de ese proceso de adjudicación, y entonces eso hace que se retrase todo el proceso, que materializa finalmente con una orden de inicio para un contratista, y a veces eso toma hasta casi 2 años. Entonces, con esa dinámica es muy difícil hacer las obras que requiere nuestro país urgentemente. Entonces, hay que cambiar la mentalidad en el MOP, invitar a compañías internacionales, invitar a compañías internacionales, o sea, las obras de infraestructura que requiere este país, las obras grandes, la idea es poner a competir a las empresas constructoras de carreteras en Costa Rica con empresas constructoras de carreteras de otros países. La idea es que entre más competencia podamos nosotros tener
es la seguridad de que vamos a tener más calidad, pero al mismo tiempo que no va a haber colusión de precios, porque a veces en el pasado habían rumores muy grandes de que las constructoras se ponían de acuerdo, se repartían las carreteras, etcétera. No, usted necesita que haya competencia muy fuerte. ¿Entre quiénes? Usted puede precalificar este tipo de carretera. La Ruta 32. Hay que sacar una licitación para la construcción, ampliación a 4 carriles, por lo menos entre Río Frío, la intersección de Río Frío y Moín, a 4 carriles con todos los pasos a desnivel en cada una de las intersecciones de los diferentes poblados que hay a lo largo de la Ruta 32. Bueno, eso es una carretera de 400, 500 millones de dólares aparentemente. Bueno, con los puentes también que hay que ampliar, esos puentes grandes, el de Chirripó, Pacuare, etc. Bueno, esa carretera usted puede perfectamente buscarle financiamiento y sacar la licitación a nivel internacional. A nivel internacional, donde los pone a competir a todos y los precalifica. No es cualquier empresa la que va a entrar. Bueno, son empresas con esas características las que van a entrar, las precalificó y una vez que ingresaron, la que me cobre un 5 menos, esa es la que se la adjudica, cerrando los espacios para las apelaciones, de tal manera que usted pueda rápidamente iniciar obras, aumentando las garantías de participación, aumentando las garantías de cumplimiento, garantías de participación y de cumplimiento. En el caso de que incumplan, ejecutar la garantía de inmediato. Concesiones, me preguntaste. Las concesiones no hay que satanizarlas. La concesión es un instrumento muy efectivo para lograr construcción de ciertas obras de infraestructura grandes en un país que se repagan mediante el cobro de peajes. Esto se da en muchísimos países del mundo. Lo que hay que hacer es hacerlo en forma transparente y hay que hacerlo bien, nada más. Pero jamás satanizar la figura. Energía y medio ambiente. Energía. Erice metido ahí en todo el juego. La energía es uno de los temas más serios que en estos momentos tenemos en el país. Es el incremento de la luz, y díganmelo ustedes allá en sus casas, si no es cierto, si no es esto cierto. El incremento de la luz ha empobrecido a todos los costarricenses. La gente se la está viendo a palitos para llegar a fin de mes para pagar la factura eléctrica. Y eso significa que la gente no está prescindiendo de la electricidad. O sea, apaga más los bombillos y todo lo demás, pero tienen la refrigeradora conectada, ven televisión, tienen un bombillo por acá, tienen algunos electrodomésticos, tienen computadora, etcétera. Ahí ya tenemos una vida donde no podemos prescindir de una gran cantidad de artículos que requieren de la electricidad para ser utilizados. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace cuando la plata no le alcanza? Sí tiene que pagar la factura eléctrica. Bueno, va menos a restaurantes como La Criollita, le compra menos ropa al polaco, sale menos al cine, va menos al estadio, se restringe. Y entonces esa restricción lo que hace es afectar al resto de la economía. Entonces no hay tanta plata circulando, el fisco recibe menos dinero también porque la economía no está caminando. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces hay despidos, hay desempleo, etcétera. Vea usted el impacto que tiene la energía eléctrica y el costo de la energía eléctrica en la economía. Eso en los hogares, pero luego por otro lado en las empresas que son intensivas en el uso de la electricidad, sus costos se van por las nubes, esos costos se lo tienen que trasladar a los precios y entonces hacen que ya no sean tan competitivos frente a otros productos que vienen de fuera del país, o si ellos tienen que colocar su producto en otros países, bueno, su producto compite frente a otros productos de otros países, ya son más caros los productos de Costa Rica, pierden mercado y entonces la gente acá tiene que despedir personas, cierra empresas, etcétera. Vea usted el impacto tan dramático que eso tiene en la economía. Eso hay que resolverlo ya. ¿Cómo se resuelve? Esa es una de las grandes diferencias entre todos los otros candidatos y mi persona. Eso se resuelve de una vez y por todas creando un mercado eléctrico, donde usted tiene un centro de despacho independiente del ICE y de todos los otros productores, el cual va a despachar la electricidad de acuerdo a lo barato que ésta sea. Todos los productores compiten para ver quién vende su electricidad primero, y la que primero se despache es la más barata. Así que si usted pretende un precio muy alto por su electricidad, puede ser que no la pueda vender, porque primero se despacha la más barata. Y así entonces usted tiene una presión para que todos los productores bajen su precio al mínimo posible, porque de lo contrario no podría despacharse esa electricidad. Y eso mete al ICE también a bajar los precios que tiene el ICE en algunas de sus plantas productoras. Cuando usted tiene ese mercado, usted necesariamente va a tener una reducción en los precios. Lamentablemente esto no es tan en automático, porque construir nueva infraestructura eléctrica, represas,
de cierto tamaño, eso no es que se aprobó la ley del mercado eléctrico y al día siguiente ya tenemos represas con esas características metiendo energía eléctrica al mercado. Requiere de varios años, pero sí es importante aprobar la ley cuanto antes para dar certeza en relación a las reglas de juego, para atraer inversión, que venga inversión grande a este país a invertir en eólicas, en geotermia, en gas natural, en térmicas, en hidroeléctricas, en fin, en biomasa, en las diferentes formas de producción de energía eléctrica, sabiendo que no tienen garantizado a quién venderle. Eso es muy importante en relación a diferencia del sistema actual. Un esfuerzo adicional. Usted tiene que venderla a ese centro de despacho que va a despachar con criterio económico. 2 temas en 5 minutos. Empleo y pobreza, y un tema que a todos nos preocupa, que se puso de moda en este gobierno, Nicaragua. Empleo es el tema tal vez más relevante de mi campaña, tema que resume, si me dicen, bueno, una única propuesta de las que usted tiene acá, una meta estratégica. Bueno, la creación de 500,000 puestos de trabajo para los próximos 4 años. Es un montón. Son 125,000 puestos de trabajo por año. Actualmente la economía, al ritmo de crecimiento que tiene un 2% anual, aproximadamente 2% anual, crea más o menos unos 60,000 puestos de trabajo anuales, la economía costarricense. No alcanza ni siquiera para cubrir la gente que se incorpora al mercado laboral. Sí, así es. Entonces lo que estoy planteando es pasar de 60,000 a 125,000 puestos de trabajo anuales. Es lo que estoy planteando para estos siguientes 4 años. Y efectivamente en www.laspropuestasdeotto.com el primer tema tiene que ver con cómo generar más puestos de trabajo y oportunidades para emprender, porque no es solo el conseguir un puesto como asalariado, sino también las posibilidades de que alguien pueda iniciar un pequeño emprendimiento. Y ahí se habla desde eliminación de regulaciones, que es algo reiterado en nuestro país, pero no ha habido voluntad política para eliminar la cantidad de regulaciones que asfixian a quien trabaja. Luego está el tema de el acceso a capital. Hay gente que sí puede tener una muy buena idea, quiere emprender, pero no tiene acceso a capital y hay miles de restricciones. Hay una serie de propuestas sobre cómo lograr ese acceso a capital para las personas. Luego tiene el recurso humano. Se requieren ciertas habilidades y capacitaciones especiales. Ahí el INAH juega un rol muy importante. Otras entidades técnicas juegan un rol importante. La educación superior juega un rol muy importante, tanto la pública como la privada. La educación formal juega un rol importante en los colegios vocacionales y técnicos. Luego tenemos lo que es el libre comercio, seguir adelante con la política de libre comercio, libre competencia en todas las actividades económicas, atracción de inversión extranjera directa, fortalecer el sistema de zonas francas, atraer turistas. Nosotros debemos apuntarle a tener más o menos 5 millones de turistas al año. Estamos recibiendo un poquito más de 2 millones. Tenemos que hacer una no hemos aprovechado China. Prácticamente no hay un solo turista de China que viene. Entonces les ponemos restricciones. Y se habla de turismo chino. Sí, cómo no. Y entonces, pero además con visas, le impedimos a mucha gente con visas. Por ejemplo, hace poco tuve el privilegio de ir a Perú. Bueno, tuve que ir a pedir una visa a la Embajada de Perú. Entonces voy y hablo con el cónsul y digo, bueno, ¿por qué la visa? Bueno, es que ustedes nos piden visa a nosotros, estamos reciprocando. Entonces, bueno, pero ¿por qué le pedimos nosotros visa a los peruanos? Que vengan los peruanos. Nicaragua. Y bueno, y en el caso de Nicaragua, porque en Nicaragua y la infraestructura nos tienen locos. Sí, el caso de Nicaragua, a ver, es nuestro vecino del norte, y queramos o no, tenemos que convivir con Nicaragua toda la vida. Tenemos en nuestro país a cientos de miles de nicaragüenses que son parte de nuestra familia, nos colaboran en diferentes actividades económicas y gracias al aporte de estos nicaragüenses, Costa Rica es hoy lo que es hoy. O sea, eso no podemos negar el aporte importante que hace la población migrante nicaragüense en nuestro país. Tenemos un flujo comercial importante con Nicaragua. De hecho, el puerto del Caribe de Nicaragua es Moín. Entonces, nosotros nos beneficiamos también de que allá hayan ciertas carencias. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por normalizar las relaciones con Nicaragua, saber que lo de Calero está en la Corte Internacional de la Haya. Eso tiene que resolverse allá. Ambos países han dicho, vamos a respetar lo que salga de ese acuerdo internacional. Perfecto. Bueno, mientras eso está allá. Si perdemos los 3 kilómetros, ¿lo respetaría usted como presidente? Nosotros aceptamos someternos a una jurisdicción especial en la Corte de la Haya. La resolución de la Corte de la Haya debe respetarse. Debe respetarse.
¿No actuaría usted como el presidente Santos de Colombia? No, presidente, no conozco todos los pormenores de la disputa de ellos en relación con las aguas y el tema de San Andrés y los callos alrededor de San Andrés y el tema de las disputas en relación con el agua. Pero a lo que voy es que si nosotros le hemos apostado a los instrumentos del derecho internacional público como una forma de resguardar nuestra soberanía, nosotros debemos ser consecuentes con eso y respetar los acuerdos o las resoluciones, los laudos, las sentencias que salgan de esa Corte Internacional. Otto, muchas gracias. A vos, Claudio. Bueno, y se fue muy rápido el tiempo. Pero creo que ha sido una bonita oportunidad para que el televidente... He tratado de hablar yo lo menos posible para que usted se compenetre con las ideas de los candidatos. Esa es la idea. Y espero que este programa les haya ayudado. Así vamos a tener entrevistas con todos los precandidatos, con los candidatos, y espero que ojalá todos estén dispuestos para una segunda etapa en el cierre de la campaña. Perfecto, mucho gusto. Gracias, Otto. Gracias a vos. A ustedes los espero en 8 días, en otra noche sin tregua, aquí, desde La Criollita y en Expert TV. Mañana repetición de este programa, si no lo vio, 6 de la mañana y 2 de la tarde. Hasta luego, un abrazo.